¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en esta grabación y poder atender lo relativo a deducciones en general. Hoy corresponde esa temática donde estaremos analizando situaciones específicas, algunas un poquito más generales, pero creo que en términos convencionales algo interesante para ustedes hemos preparado hoy. Y bueno, pues reitero el agradecimiento. Vamos a comenzar esperando y que les sea de su agrado todo esto que preparamos para ustedes. Muy bien, iniciamos entonces con nuestra agenda del día de hoy, para lo cual tenemos asignado por ahí un temario donde estaremos analizando distintas cuestiones, como lo decía, un tanto algunas muy particulares, otras generales, pero enfocado por supuesto en la línea de lo que sería todo lo relativo a deducibilidad. Ok, iniciemos entonces. Tenemos el primer punto, donde hablaremos de deducciones que se pueden efectuar para efectos de personas morales en términos generales, pero que de alguna manera entendemos muchos que corresponde una especie de vínculo o correlación con otros títulos, como es el caso del título cuarto, que da la posibilidad pues también de reconocer deducciones donde en todo momento, de manera opcional, porque en realidad así son las deducciones, vincula para efectos de requisitos en gran proporción hacia el título segundo. Entonces, partiendo de esa dinámica, encontramos pues que mucho de lo de las deducciones de físicas lo turnamos o lo tenemos establecido en el título segundo de las personas morales lucrativas, que por supuesto hoy fundamentalmente estaremos analizando en términos generales. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro temario, como lo decía de inicio, donde ubicaremos deducciones que se pueden efectuar en términos generales, requisitos generales de las deducciones en sí, donde estaremos planteando la indispensabilidad de las mismas, comprobantes fiscales y deducciones autorizadas, gastos de servicios públicos o contribuciones. Analizaremos automóviles, propiedad de empleados, como una dinámica o una alternativa, mejor dicho, estratégica. Gastos de importación, deducciones a través de un tercero. Sabemos que existe la dinámica de pago por cuenta de terceros y una regla que se refiere a esta parte. Algo de deducción o deducciones de comprobantes emitidos por residentes en el extranjero, una posibilidad que viene también de hace algún tiempo y que pues vale la pena tener en cuenta cuando estamos en el supuesto, no se requiere mayor situación que lo que aquí veremos en la regla 27116. Platicaremos también de pago con cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito o débito, cómo aplica para efectos de esta fracción tercera del artículo 27 como requisito de deducibilidad. Estamos, recuerden, en el 27, de requisitos de las deducciones. De ahí nos vamos al registro contable, lo cual también en su momento ha causado mucha inquietud en relación a que, pues, cómo debe de ser esta dinámica, hasta dónde se da o cuál es el alcance, mejor dicho, de la expresión el adecuado registro de las deducciones, a que se refiere, si mal no recuerdo, la fracción quinta, debe de ser del artículo 27. Analizaremos también la obligación de retener, esta obligación que se turna en una fracción sexta, si mal no ubico, en el 27, interesante porque se refiere a múltiples tipos de retenciones. Bueno, veremos ahí en general cómo se cumple este mandato para efectos de quien pretenda deducir, por supuesto. Algo de deducciones efectivamente erogadas, reconociendo que hay ciertas deducciones que para que puedan ser eficaces en cuanto a la deducción tienen que estar efectivamente erogadas.
plazo para reunir los requisitos de las deducciones, el término de tiempo que representa, por supuesto, digámoslo así, hasta qué momento o hasta qué tiempo podemos cumplir con la normatividad y no perder esa deducción, obviamente en términos de la declaración anual. El manejo de los anticipos de gastos, estaremos viendo lo que es el 25 y su último párrafo, si mal no ubico, conjuntamente con una fracción 18 del artículo 27, así como deducción de donativos, deducción de intereses. Hablaremos de deducción de honorarios o gratificaciones al consejo, los requisitos específicos que establece para estas figuras, gratificaciones de honorarios o gratificaciones al consejo. Requisitos de asistencia técnica, platicaremos de los viáticos y gastos de viaje, así como veremos dos puntos especiales que es en sí la previsión social y el costo de lo vendido desde un apartado especial, reitero, un apartado, digámoslo, concreto, pero pues de cualquier manera por aparte, ¿no? Independientemente que esto también sea una deducción en general. Básicamente esa es nuestra agenda para el día de hoy, una jornada larga, hoy precisamente 6 de abril del 2020, donde estaremos analizando por lo menos esto que ustedes pueden ver aquí en el temario y algunas otras cuestiones seguramente adicionales. Muy bien, iniciemos entonces. Reitero, agradeciendo su participación y esperando que les sea de utilidad lo que aquí planteamos. Primer punto, deducciones que pueden efectuarse. Bueno, incluso la redacción de este título lo advierte de arranque. Las deducciones podrán, no es un deberán. Hay una gran diferencia en esos dos grandes pilares que determinan entonces una base para efectos del pago de tributo, que es en sí el deber de la acumulación, y la contraparte, que es la posibilidad de la deducción, que se establece por supuesto en el artículo 25 para el título segundo, que es propiamente, reitero, lo que analizaremos, independientemente que veremos por ahí deducciones personales, un apartado al final, como parte de las deducciones, ¿no? Pero de entrada, este primer punto, deducciones que se podrán efectuar. Podrán, no es obligación deducir, pero obviamente nos interesa porque de esa manera disminuimos la base o incluso neutralizamos la determinación del impuesto, porque si fueran más nuestras deducciones, entendemos que caemos en pérdida fiscal. ¿A qué se refiere el artículo 57 de la Ley de Renta? Al tener pérdida, evidentemente no pagamos un tributo en términos de que no hay base, pero la deducción entonces, que hoy estaremos analizando en mayor proporción, forma parte del título segundo, personas morales del régimen general, independientemente que existen otros títulos, como es el caso del título cuarto, que ameritan sus particularidades en cuanto a la deducción. Sabemos que la ley de renta se maneja y se atiende en función de actividades, no tanto de actos como sucede en el caso de la ley del IVA. La ley de renta va entonces a actividades, y partiendo de las actividades encontramos las deducciones que se pueden atender o aplicar, que incluso en el título segundo pues no es exclusivo de personas morales. Sabemos que por ejemplo en el título 2 existe un capítulo octavo que se refiere al sector primario, donde por poner un ejemplo, pues ahí se regula algo de personas físicas. Entonces, lo mismo si nos fuéramos al título cuarto, por poner un ejemplo, en el capítulo segundo de las actividades empresariales y profesionales, ahí encontramos el artículo 103 que nos dice qué podemos deducir, y el artículo 105 que nos habla de los requisitos de deducciones. Incluso en el artículo 103 en personas físicas, en el último párrafo nos señala
que aplica íntegro el artículo 28, el no deducible. De tal manera que el no deducible para el régimen general de personas físicas pues es el mismo que para las personas morales en el artículo, por supuesto, 28. Ahora, cuando hablamos del 105, que son requisitos de deducciones para las personas físicas empresarias o de honorarios, entonces, de igual forma, el último párrafo del 105 hace una correlación con el artículo 27 de requisitos de deducciones. Entonces, puntualizo y hago la aclaración de inicio que esto que veremos no es exclusivamente entonces de personas morales, que gran parte tanto de lo que es requisitos de deducciones como del mismo no deducible le aplica, por supuesto, a otros títulos, como es el caso del título segundo, título cuarto y múltiples capítulos. Entonces, hasta ahí el comentario, todo muy a la par, reitero, de lo que sería renta, independientemente que estemos analizando algunas otras cuestiones que vayan más allá del ISR, ¿no? Iniciemos entonces. Vamos a retomar y tenemos el artículo 25 de la ley de ISR. Artículo 25. ¿Qué nos señala por aquí el 25? Lo que podremos hacer deducible, fíjense, como una mera posibilidad. Podemos hacer deducibles devoluciones recibidas, descuentos o bonificaciones, de tal manera que estas no serán propiamente una disminución de ingreso, sino más bien son una deducción. Y esto tiene mucha relevancia porque cuando analicemos el artículo 27 en su fracción 15 encontraremos una práctica que se ha confundido o transgiversado con el transcurso del tiempo, para lo cual incluso ha sido necesario que las autoridades por ahí emitan una cuestión, pues una mecánica en el impedimento de la cancelación de comprobantes, muy atribuible, creo, a esta circunstancia. Lo explicaré de manera muy clara cuando lleguemos, por supuesto, a la fracción 15 del artículo 27. Tenemos también entonces que el costo de lo vendido es una deducción, recordando que reforma 2004 para 2005, el costo de lo vendido en lugar de las compras, en aquel entonces un artículo 31 regulaba las compras como deducible, ahora no es así, ahora se refiere, por supuesto, a las cuestiones de el costo de lo vendido. Encontramos también que los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones son considerados, por supuesto, como una deducción del artículo 25. Bien, y aquí sobresale una circunstancia: gastos netos de descuentos, de bonificaciones o devoluciones. No existe un catálogo realmente de qué gasto sí o qué gasto no. Sería tan, digámoslo, tan exhaustivo como poder decir, esta persona moral que se dedica a determinada actividad puede aplicar esto, todo un catálogo. Es algo que propiamente no suena lógico, ya que lo encontramos en general. Los gastos en general, para todas las personas morales, serían deducibles atribuyéndole el requisito de deducibilidad de la indispensabilidad. Ahí entonces ya particularizamos a cada entidad y bajo una cuestión un tanto lógica podemos encontrar pues qué le aplica en términos razonables como deducibilidad. Eso lo estaremos viendo, por supuesto, en su momento cuando lleguemos al apartado de requisitos de deducciones. Platicamos también de lo que serían las inversiones en general, inversiones con toda una mecánica muy especial que va relacionada y vinculada pues al artículo del 31 al 38 en ley de renta, para cuando se trata
de inversiones. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción 2, estamos refiriendo a cosa distinta a lo que sería el costo, pero desde la óptica de créditos incobrables, ¿no? Tenemos también que podrá efectuarse la deducción de cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS, incluidas las previstas en el seguro del desempleo, que tiene todo un manejo, lo analizaremos ya de manera específica cuando veamos requisitos de deducciones, intereses devengados a cargo en el ejercicio, obviamente aplicados en la actividad del contribuyente, aplicaría por supuesto como deducción, y en el caso de intereses moratorios a partir del cuarto mes, estableciendo por supuesto una excepción ahí muy particular de tiempo, ¿no? Cuarto mes y posterior aplica la deducción de intereses devengados a cargo. En el caso de moratorios, a partir del cuarto mes, los moratorios. A partir del cuarto mes, cuando un requisito que es que estén efectivamente pagados. Entonces, le establece la condicionante a los moratorios en la fracción séptima. Octava, el ajuste. Obviamente siempre y cuando sea deducible en términos de lo que nos establece el artículo 44 de esta ley, donde precisa que no entra al promedio de deuda los impuestos retenidos, ya que estas son no deducibles conforme al 46 del tercer párrafo de la ley de ISR. Entonces, una buena precisión en relación a la fracción octava. Tenemos también como deducibles los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las civiles, sociedades o asociaciones a miembros cuando distribuyan en los términos de la fracción 2 del artículo 94, fracción 9. Y bueno, por último, porque en realidad aquí en el artículo 25 solo tenemos 10 fracciones, tenemos la última fracción que dice que las aportaciones para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a las que establece la ley del Seguro Social aplican por supuesto como deducibles, y que para las primas de antigüedad hay que aplicar el factor del 47 o 53% de no deducibilidad. Dice, cuando las prestaciones no se disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De igual forma, el último párrafo, si mal no recuerdo, de este artículo 25 habla de los anticipos de gastos, una alternativa muy específica, porque para estos entonces se pronuncia en que sí serán deducibles, pero siempre y cuando se cumpla lo establecido en la fracción 18 del artículo 27 de la ley de renta. Entonces, una particularidad muy concreta para efectos de esta dinámica de anticipo, ¿no? Y bueno, una cuestión muy concreta también encontramos en términos de lo que serían las constructoras, porque cuando hablamos de constructoras encontramos un artículo 30 de la ley de renta que nos menciona que se puede deducir la erogación estimada. Ellos tienen un régimen de excepción, un régimen entonces excepcional, donde les contempla la posibilidad de ir a la estimativa. Erogaciones estimadas que se determinan por cada obra. En realidad, digámoslo así, hay que llevar un control muy pormenorizado en las construcciones o en las constructoras, para entonces, multiplicándolo, los ingresos acumulables en cada ejercicio que derivan de cada obra por el factor de deducción total, el famoso FADETO en términos de construcciones, pues, cuando nos referimos a esta práctica tan específica de la construcción. Entonces, entre el ingreso total que corresponda a dicha estimación. De tal manera entonces que cuando tenemos empresas
llámese constructoras o desarrolladoras de bienes de largo proceso, podría ser un proyecto de una maquinaria que se prolonga en el traslado o en el paso del tiempo. Ellos, no sé, que se tardan 2 años, 3 años en alguna, pues en alguna edificación o construcción, ellos podrían llevar a cabo una deducibilidad estimada, aún sin erogar, aún sin recibir un comprobante, pero esto tiene la finalidad, el famoso FADETO. Hoy no es un tema en sí del manejo de la construcción, pero ubicar que este factor denominado FADETO, factor de deducción total, corresponde a una especie de estimativa para efectos de que no se vean afectados en la recepción de un anticipo en un año específico. Por poner un ejemplo, si recibo un anticipo fuerte en el mes de diciembre o noviembre del año, pues representaría una acumulación significativa, cuando en realidad no representa en términos concretos mi capacidad contributiva, ya que pues este anticipo acabará siendo en gran proporción materiales. Entonces, pero como no los compro, ya sea en noviembre o en diciembre que recibí ese anticipo, me da la oportunidad de aplicar artículo 30 en relación a la práctica estimada para la construcción, ¿no? Entonces, una alternativa muy específica cuando nos referimos a la construcción o desarrolladores de obra de largo proceso, ¿no? Es el artículo, reitero, 30. Bueno, ahora vamos a las deducciones en general, requisitos como tal de las deducciones, y para ello es importante ubicar el artículo 30, deducciones autorizadas, que deben reunir los siguientes requisitos. 27. Primera fracción, indispensables. Creo que aquí partimos de la premisa lógica, porque considero que tiene que ser, incluso considerando un sentido común para efectos de cada caso concreto, de que la erogación o la deducción tiene que ser indispensable, lo cual está estrechamente vinculado con el objeto social de una compañía o con la actividad que pueda desarrollar en un momento dado una persona física cuando hablamos de un título cuarto. Cuando decimos la indispensabilidad es aquello razonable, porque reitero lo que dije en un principio, no hay propiamente un catálogo que nos establezca con precisión estas cosas pueden ser deducibles para una física, estas cosas pueden ser deducibles para una moral, o para una moral que se dedica a esto o se dedica a aquello. Es prácticamente imposible establecerlo a nivel de detalle a ese extremo, sino que más bien entonces consideraríamos, por supuesto, como lo dije, una especie de sentido común. Si me dedico a la fabricación de mesas, pues evidentemente que para mí es indispensable el pago de salarios, el pago de insumos, una serie de como podría ser el pegamento, como podría ser la materia prima en general, la promoción incluso para poder comercializar mis productos, pues a todo ello le llevaría o le atribuiría una indispensabilidad. Lo que escapa de cierta lógica podría ser hasta dónde un bien o un activo cae en esa indispensabilidad, sobre todo cuando es exageradamente oneroso. Entonces, no solo es que vaya acorde o armónico a la operación, sino incluso cuidar mucho las cuestiones de precios de transferencia o incluso entre partes relacionadas, porque pues yo no podría decir, compré un vehículo que ordinariamente en el mercado vale 150,000 pesos al ser usado para mensajería, y yo lo adquiero en $500,000. Creo que se desfasa de la cuestión lógica, y sí hay que cuidar mucho precios de mercado, porque la autoridad podría objetar que pues tal diferencial no es entonces deducible, ya que está sobrevaluado y que podría incluso formar parte de operaciones con partes relacionadas que lo único que buscan en un momento dado
es transferirse probablemente una utilidad o una pérdida. Entonces, en función de eso, cuidar mucho los precios de transferencia. La primera fracción nos habla entonces de indispensabilidad, salvo donativos que no sean remunerativos, o sea, a cambio de algo, u onerosos, y para tal efecto, el que sea oneroso lo considera hasta un límite para que no sea oneroso de un 7%. En el excedente, o mejor dicho, en la cantidad que supere ese 7%, pues entonces estaríamos hablando de un donativo oneroso. 7% de la utilidad fiscal. Es importante resaltar esto porque se refiere a la utilidad, 7% de utilidad del ejercicio inmediato anterior. Hay que entonces monitorear y ubicar que si el año pasado no tuve utilidad, en sentido estricto, este año no podría aplicar donativo deducible, ya que no tengo parámetro de comparación, o mejor dicho, de estándar. Lo mismo ocurre en el sentido lógico cuando iniciamos operaciones en una compañía que no tenemos como referente el ejercicio anterior. Entonces, ya sea ejercicio nuevo o ejercicio anterior donde no se generó utilidad, representaría, desde mi punto de vista, la imposibilidad de aplicar deducción de donativos. También se establece un requisito que es que no exceda el 4% de la utilidad. Y de hecho esta fracción primera se modificó, para lo cual incluso voy a trasladarme a la Ley de Impuestos sobre la Renta y poder ubicar en este artículo 27, fracción primera. Recuerden que es lo que hoy estamos analizando, lo que en su momento se modifica, por aquí lo debemos de tener, aquí está la fracción primera, que es propiamente 27, las deducciones autorizadas, ser indispensables y la cuestión de los donativos. Bien, aquí lo podemos ver, ser estrictamente indispensables, y a la federación, entidades federativas o municipios u órganos descentralizados que tributen en términos del título tercero, estamos hablando de los no contribuyentes, así como los organismos internacionales que México sea parte, siempre que los fines para los que dichos organismos fueron creados correspondan a las actividades por las que se pueda obtener autorización para recibir donativos. Hasta ahí entonces la cuestión de los donativos a las entidades a las que se refiere el 82, y hace toda una regulación donde establece en el último parrafito del inciso F que el monto de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad del 7% de la utilidad del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior, aquel en que se efectúe la deducción. Cuando se realicen donativos a favor de la federación, entidades federativas o municipios, el monto deducible no podrá exceder del 4%. Hasta aquí entonces una regulación muy específica, ¿no? Ya luego nos dice que cuando se trate, en una fracción segunda que tenemos por aquí en pantalla, que cuando se trate de cuestiones relativas a inversiones, estaremos sujetos a lo que dice la sección 2, pero antes de pasar es un comentario donde nos dice: donativos a partidos políticos son deducibles. Bueno, de manera correlacionada encontramos la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 401, señala que las mercantiles no podrán donar, de tal manera que en alusión a eso encontraríamos que al ser un acto no legítimo, nuestro punto de vista es que esos donativos a partidos políticos no serían deducibles, ¿no? Entonces, para cerrar el punto de donativos.